Volver a empezar a correr tras lesionarse del ligamento cruzado anterior, muchas personas creen que este es ya el fin de la readaptación de rodilla, pero nada más lejos de la realidad. Esto no tiene nada que ver con lo que se asemeja luego a las demandas, tanto a nivel neuromuscular como cognitivo, como a nivel reactivo del deporte, ya sea fútbol, pádel, rugby, tenis, el propio atletismo, trail, cualquier disciplina del running. Volver a empezar a correr de manera continua y controlada no se asemeja para nada a lo que luego va a sufrir la rodilla. Y esa transición de empezar a correr de nuevo a cómo complico todo para que la rodilla esté preparada para volver al deporte que sea o para volver a las demandas físicas que requiere la rodilla en el deporte, pues eso es un mundo. En el vídeo de hoy vamos a intentar mostrar esa progresión y qué consideraciones debes tener en cuenta. En el anterior vídeo ya estuvimos hablando de todos los test que debes tener en cuenta para empezar a correr y vamos a complicarlo, vamos a ir un paso más allá. Una vez ya te has puesto a correr y empiezas a coger un poquito de base, ¿cuáles son las cosas que deberías comprender? Así que bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube. Hoy nos vamos a centrar en la parte intermedia final de la adaptación del ligamento cruzado anterior. Vamos al lío. Y es que ya he comentado un montón de veces que no tenemos que basarnos en el tiempo que ha pasado desde el momento de la operación. El tiempo simplemente es una variable más a nivel biológico, que es importante especialmente al inicio. Sí, que es importante si tenemos otras estructuras afectadas como el menisco, el ligamento lateral interno, edema óseo y demás. Sí, pero esto no es lo que tiene que determinar cuando eres capaz de acelerar, frenar, cambiar de dirección, meter estímulos auditivos, estímulos visuales, toma de decisiones, dual task, go, no go, stroop, un montón de variables que se meterían desde el primer momento si a nivel cognitivo eres capaz de tolerar. Pero esto da para otro vídeo. Ya tenéis bastantes también hablando de las alteraciones neurocognitivas y comprenderéis por qué es importante trabajar esto, pero ¿cómo lo hacemos? Eso es otro mundo y eso da para un buen rato hablando. Pero vamos a lo que nos concierne en el vídeo de hoy. Y es que yo siempre comento que las adaptaciones del ligamento cruzado anterior, pese a que tú no vayas a practicar a lo mejor fútbol o baloncesto o tenis y que simplemente te gusta el gimnasio y correr un poquitín, deberías preparar la rodilla para que sea capaz de tolerar cualquier tipo de deporte, especialmente si todavía eres una persona joven, que te quedan muchos años, mucha trayectoria de vida deportiva como tal, de vida activa y que en cualquier momento te puede dar por echar una pachanguita de pádel, de tenis, una pachanguita de fútbol, especialmente pues si has jugado fútbol en el pasado, pues a los 2-3 años es probable que te entren ganas de echar una partidita y la rodilla debería estar preparada. Y esto no es de un día para otro, sino que se tiene que hacer una transición. Evidentemente, si vas a volver a competir en fútbol, pues tendrás que hacer una transición mucho más controlada y mucho más orientada a ello con la pelota. Pero si simplemente vas a hacer pachanga, pues igual el tiempo sí que vale la pena alargarlo y darle sobre todo mucha variedad y mucha riqueza de movimiento y de estímulos al cuerpo y especialmente a la rodilla para que sea capaz de adaptarse a cualquier entorno. Y esto para mí es imprescindible. Así que hoy vamos a ver en pista ejemplos reales y cómo podríamos progresar y comenzar a meter un poquito más a nivel de aceleración, de frenar, cambios de dirección, un poquito más de velocidad, porque no es lo mismo, como comentaba, empezar a correr que, por ejemplo, sprintar. Ahí hay un mundo y van a pasar bastantes semanas desde que empiezas a correr hasta que sprintas. Y va a pasar mucho tiempo desde que empiezas a correr hasta que, por ejemplo, corres y haces un cut o corres y haces un cambio de dirección. Va a pasar mucho tiempo y no es lo mismo, no son las mismas demandas. Mucha gente cree que por empezar a correr, pues ya puedo, o por empezar a tocar balón, por ejemplo, pues ya puedo entrenar con el grupo, ya puedo hacer cosas con el equipo. Y esto es un error porque hay muchas cosas que debes hacer antes. Así que vamos a meter un poquito de presión en todo este campo. Vamos al lío. Ya hemos venido al campo, así que vamos a ver progresiones que podemos empezar a hacer. No es lo mismo, como comentaba, empezar a correr de manera lineal, por ejemplo, incluso un poquito de curva, pero a esta velocidad, que tener que, por ejemplo, pues venir aquí, tener que ir de espaldas, girar e ir un poquito más rápido. Entonces, es súper importante aquí hacer buenas progresiones. Dependiendo del deporte al que vayas, pues habrá que orientarlo más por un lado o por otro. No es lo mismo adelante, atrás, ese plano sagital que, por ejemplo, plano frontal. ¿Qué me gusta a mí hacer? En línea recta, por ejemplo, comenzar a coger cada vez un poquito más de velocidad de manera progresiva. Empezamos aquí, decimos, vale, ahora acelera, acelera, acelera y luego te dejas llevar poco a poco para frenar, ¿vale? Y que esa deceleración, pues que sea muy controlada. Podemos marcar tramos y decir, vale, de aquí a aquí un poquito de velocidad, de aquí al otro cono un poquito más de velocidad y luego acabas de acelerar y ya frenarías. Por ejemplo, empezamos
suave, subimos puntito, subimos y empezamos a frenar poco a poco. ¿Que queremos, por ejemplo, hacer más énfasis en la deceleración? Pues podemos coger velocidad y luego marcar de aquí a aquí tienes todo esto para empezar a frenar, y de esta manera enseñaríamos al cuerpo poco a poco a que tenga que ir calculando pues cuántos pasos tiene que hacer, la longitud y demás. ¿Qué más cosas podemos empezar a hacer? Desplazamientos laterales pues un poquito más controlados. Tareas que me gustan a mí comenzar a hacer, por ejemplo, pues vengo aquí, toco pared, vuelvo, tocamos pared, vuelvo. De esta manera, desplazamientos laterales donde es un entorno muy controlado y vas a poder ir ganando ahí velocidad. ¿Y cómo lo podemos complicar? Imaginándonos, por ejemplo, que somos una pirámide, empezamos en lo alto y vamos para abajo. Desde aquí iríamos agachándonos, volvemos arriba, al otro lado, arriba. De esta manera iríamos preparando al cuerpo para luego hacer cambios de dirección un poquito más agresivos. ¿Qué otras tareas me gusta, por ejemplo, meter? Acelerar, frenar y volver a acelerar. Este tipo de acciones tan repetidas en deportes, por ejemplo, como el fútbol, que tengas que acelerar, que tengas, por ejemplo, que tirar para atrás, que tengas que volver a acelerar. Un ejemplo sencillo, tenemos 4 conos, vendríamos aquí, vamos para atrás. Le damos, por ejemplo, ahora al siguiente y volvemos atrás. Podemos parar aquí o podríamos venir aquí, como quisiéramos. Volvemos aquí, venimos aquí o al otro, como queramos, y seguimos. De esta manera, pues lo vamos complicando. ¿Qué más podemos hacer? Y ahora necesitaré la ayuda de la cámara que diga, por ejemplo, al color al que tengo que ir. Voy a ese color y vuelvo atrás. Voy al color que me dice y vuelvo atrás. De esta manera empezamos a meter esa toma de decisión y un poquito de carga cognitiva a la tarea. Un mismo ejercicio lo complicamos. Entonces, estoy aquí en activación y al color que me diga iré. Vamos al rojo, vamos para atrás. ¿Vale? De esta manera podemos jugar con enseguida que llego atrás lo digo, o llegas allí, paras 2 segundos y entonces ya le das. Podemos jugar mucho con los tiempos de reacción en este sentido. Y este mismo ejemplo que hemos hecho lo podríamos hacer de manera lateral. Tenemos los conos, venimos aquí, frenamos, vamos ahora al otro y venimos aquí, ¿vale? Igual hasta el final. Y lo mismo con esa carga cognitiva. Estamos aquí y a ver a qué color tengo que ir. Venimos aquí, volvemos. Volvemos. Como veis, hay infinidad de variantes que podemos hacer. Yo os voy mostrando un poquito esa progresión, cómo lo haríamos y que podáis complicarlo un poquitín. Estamos viendo ahí distintos cambios de dirección también y ejercicios donde empezamos a meter un poquito más de lo que sería la propia carrera continua, puesto que eso es algo que no se comenta mucho. En el momento empiezas a correr, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera? Pues aquí tenemos ya un montón de variantes. Si tu deporte es el fútbol, baloncesto, lo que sea, pues podríamos ir incorporando el implemento. Piensa que esto sería ya como una doble tarea, donde tienes que incrementar esa carga cognitiva, por lo que las tareas siempre las tienes que dominar. Y esto es algo que explico a todas las personas que hacen la adaptación de rodilla conmigo, que es que a más cosas metamos, el procesamiento va a ser peor. Y ya sabemos que la lesión del cruzado implica un montón de alteraciones a nivel del sistema nervioso, no solo biomecánicas o no solo mecánicas, sino que el cómo procesamos todo eso y toda esa toma de decisión va a ser mucho más lento, por lo que la progresión, especialmente en este tipo de tareas y cuando metemos ya pues pelota y todo eso, pues va a ser mucho más despacio, mucho más controlada y hay que ir con mucho ojo. Por eso es importante, siempre comento, incluso arrancar en el preoperatorio, empezar a hacer las cosas bien para que vayamos preparando al cuerpo y una vez está superado, que este tipo de tareas de carga cognitiva y demás o todas estas propias alteraciones que hay, que se tengan en cuenta desde un inicio y que se vaya progresando todo o que la adaptación se vaya orientando a todas estas alteraciones para que los ejercicios en sí se puedan complicar un poquito más desde un inicio, dobles tareas, inhibición, go, no go, stroop, lo que sea, ¿vale? Que esto da para muchísimo. Entonces, cuando llegas aquí, a nivel del sistema nervioso, como ya te has adaptado previamente a esto, va a ser mucho mejor. ¿Qué pasa, por ejemplo, en readaptaciones o personas que han hecho la rehabilitación en seguridad social y están allí varios meses, o una rehabilitación mucho más clásica de camilla, sin tanta variedad, sin tanta riqueza a nivel motor? Pues que cuando llegan estas fases, llegan los 3, 4 o 5 meses, como no han hecho prácticamente nada de esto, el cuerpo responde muy lento a cualquier toma de decisión que tenga que hacer. Entonces, la transición y la progresión hacia cosas con pelota y un entorno mucho más caótico,
pues va a costar muchísimo más que una persona que desde un primer momento esto lo haya tenido en cuenta y haya hecho algo de caos a nivel controlado, que sería la clave, y luego esto pues seguiría progresando. Dicho esto, ¿cómo podemos seguir progresando en todo el tema de velocidad? Ya vamos cogiendo un poquito de base con todo, pues ahora ya empezaremos a intentar salir un poquito más rápido. No buscaría en un muy poquito tiempo empezar a hacer sprints desde un inicio, porque piensa que al final el sprint, sobre todo los que son máximos, supramáximos, es decir, 90, 95, 100% de tu demanda, de lo que toleras, va a reclutar un montón de fibras y va a ser muy agresivo, especialmente a nivel de isquio. Y si tu plastia ha sido del semitendinoso, pues habrá que ir con mucho ojo en los sprints. Sabemos que el sprint es el rey de los ejercicios a nivel de prevención de lesiones de isquio, pero si tu injerto es del semitendinoso, pues es algo que tienes que tener en cuenta. Te va a costar un poquito más que, por ejemplo, personas que hayan tenido un HTH o del cuadricipital o del peroneo largo, lo que sea. Entonces, hay que tener esto en cuenta. En tu caso, pues todavía tendría que hacerse mucho más progresivo y acompañarse especialmente de un muy buen trabajo de fuerza. Vamos a ello. Entonces, empezaríamos aquí y podemos decir, vale, estos 2 metros y medio que hay, me los voy a tomar para intentar coger el pico de velocidad. No voy a salir ya al máximo, sino que en 2 metros voy a intentar coger el pico de velocidad y luego continúo 10 metros más, por ejemplo, y ya me dejaría llevar. Podemos salir de manera controlada o podemos complicarlo, por ejemplo, que una persona nos diga ya. Entonces, estamos aquí en tensión y cuando nos avisen saldríamos. Cogemos velocidad y la mantenemos para ahora empezar a dejarse ir poco a poco. ¿Vale? Vamos a hacer otro ejemplo de vuelta. En este cuadradito de aquí tendría que tener ya el pico de velocidad, lo mantengo unos metros y luego paro. Como ves, hay un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta en esa fase intermedia final de la adaptación, tanto a nivel de trabajo de fuerza, que esto da para un vídeo y estar hablando un buen rato también de cómo deberíamos orientar las cargas, la selección de ejercicios y demás. Ahí la propia distribución a nivel semanal de cuándo metemos y por qué cada tipo de entreno, y luego lo que hacemos en pista, pues ajustarlo. Porque esto lo podríamos empezar a complicar con mucho más cambio de dirección, con mucho más toma de decisiones, con mucha más carga cognitiva, empezar a meter acciones pues mucho más complejas a nivel físico o mecánico en sí, y esto es un mundo, esto da para mucho. Entonces, lo que quiero que veas con esto es que la adaptación del LCA no es algo simple, no es algo que una persona sin conocimientos y que sea especialista en esto, pues pueda hacerlo de la mejor manera posible, ni pueda ayudarte de la mejor manera posible, sabiendo todas las implicaciones que hay, y ya sabes, pues todas las versiones incluso que se podrían hacer y el gran abanico que hay en cuanto a ejercicios en todo esto, pues quiero que sobre todo que tomes conciencia y que escojas a un buen adaptador que te ayude durante todo el proceso. Mi recomendación siempre es, me he lesionado, todavía no me he operado, empieza ya, porque todo lo que puedas trabajar ahora, pues te va a ayudar a que luego minimices esas pérdidas que vas a tener después de la operación y que luego todo vaya pues mucho más fluido. Y si ya te has operado, empieza ya, no lo dejes pasar unos cuantos días o semanas, aunque el traumatólogo te haya dicho que 2 o 3 semanas de reposo. Hay que empezar con una movilización temprana, especialmente activa. Cuanto más tiempo pase y más personas cojo de esta manera, mucho más claro lo veo. Es decir, las personas que trabajan al inicio desde un primer momento no tienen nada que ver la rehabilitación que tienen en personas que empiezan ya pasadas varias semanas o que han pasado varios meses y no han hecho las cosas como tocaba. La diferencia se nota un montón. Así que, dicho esto, llegados a este punto, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, dale like, suscríbete y todo ese tipo de cosas. Y si te has lesionado de la rodilla, del LCA, de menisco, rotuliano, etcétera, y quieres que sea yo quien te ayude en tu proceso de rehabilitación, te voy a dejar por aquí abajo un link que va directamente a mi WhatsApp para que me puedas contar tu caso más a fondo y de esta manera que podamos trabajar juntos en tu proceso de rehabilitación. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo, un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo. ¡Hostias!